Hola. Una de las historias más intensas y más interesantes que tiene el relato bíblico es el relato central de nuestra parashá Toldot, aquí en el libro de Génesis. Es muy conocida la historia en la cual Esav y Jacob, hermanos, compiten por el tema de la primogenitura. Conocida la historia en la cual Esav viene cansado del campo y le pide a su hermano comer del guiso de lentejas que estaba preparando y él se lo vende a cambio de la primogenitura. Esta narrativa es un clásico, ¿no es cierto?, en el conocimiento. Lo que pasa es que esta historia y su continuación nos enseña a nosotros una pauta bastante interesante. Se cuenta que pocos versículos, en realidad un par de capítulos después de esto que acabamos de mencionar, cuenta la historia de que Isaac sentía que iba a morir y quería bendecir a su hijo. De esta manera también, de manera muy conocida esta historia, le pide a su hijo Esav, quien él consideraba el primogénito realmente, no sabedor él de que le había vendido la primogenitura, y decide que lo va a bendecir y le pide que le prepare un animal, que case un animal, y ese animal casado que lo prepare de acuerdo a los manjares que a él le gustaba comer. Finalmente la historia, como también conocida, es que la madre de Esav y de Jacob le dice a Jacob que él se adelante, engaña a su padre y que en definitiva trate de obtener de manera ilícita la bendición que le correspondía a su hermano. Y bueno, finalmente hay una saga muy apasionada en el texto donde él entra, lleva una comida que en realidad preparó su madre con un corderito, digamos, de la propia hacienda donde ellos vivían, y él lo viste con el ropaje de su hermano, según cuenta la narrativa, y engaña al padre finalmente, ¿no? Engaña al padre y el padre, creyendo que estaba frente a Esav, le da la bendición, y esa era la bendición que por consejo de su madre Jacob pretendía recibir, como dijimos, ilícitamente. Miren, la bendición decía algo así, dice, en determinado momento, la bendición que le da Yitzhak, padre de Esav y Jacob, pensando que tenía delante a su hijo Esav, dice: sírvante pueblos y prostérnense ante ti naciones. Sé señor de tus hermanos y prostérnense ante ti los hijos de tu madre. Los que te maldigan serán maldecidos y los que te bendigan serán bendecidos. Él logra esa bendición, huye y paso seguido aparece quien era el que correctamente merecía recibir esa bendición, que era Esav, a quien Yitzhak tenía la intención de dársela. Bueno, es una gran tragedia, según la historia. Entra Esav y le dice: yo soy Esav tu hijo, ¿cómo te robaron la bendición? ¿Qué sé yo? Y cuando queda todo claro, que Esav se sintió traicionada porque su hermano de manera no correcta se quedó con esa bendición que le correspondía a él, dice el texto: Esav guardó rencor contra Jacob por la bendición con la cual le había bendecido su padre, y pensó Esav en su corazón: que se acerquen los días de duelo de mi padre, porque él había dicho que se sentía muy anciano y enfermo y que sentía morir, y así mataré a Jacob mi hermano. Le fue anunciado a Rivka las palabras de Esav, su hijo, el mayor, y ésta mandó y llamó a Jacob, su hijo, el menor, y le dijo: y aquí que Esav tu hermano se consuela respecto a ti, pensando matarte. Y dice: ahora, hijo mío, obedece mis palabras, levántate y escápate hacia Labán, mi hermano, a Harán, y habrás de estar con él unos pocos días, etcétera, etcétera, hasta que se aquiete la ira de tu hermano. Aquí surge una pregunta. Nosotros recién escuchamos cuál es la bendición que le había dado Yitzhak a Jacob, por engaño, pero le había dado y él se la llevó, esa bendición. Enseñoréate por sobre tus hermanos, gobierna a los hijos de tu madre, sé el jefe, los que te maldigan serán malditos, los que te bendigan serán benditos. Con ese poder que recibió en la bendición, ¿cómo es que viene Rebeca y le dice le dice a Jacob: huye a la casa de mi hermano porque tu hermano te quiere matar, Esav te quiere matar? ¿Cómo? ¿No estaba protegido por la bendición Jacob? ¿No es que él iba a gobernar por sobre sus hermanos y que iba a ser más poderoso? Se supone que esa bendición lo volvía a él impenetrable, lo volvía a él absolutamente no vulnerable frente a esto. Y sin embargo le dice Rebeca: uy, y francamente Jacob se tiene que escapar. Y por los siguientes 20 años no volvió a ver a su familia, ni a su hermano, y durante todo el tiempo tuvo temor que su hermano lo mate. Entonces uno se pregunta si vivió con temor, esto sin entrar
en la historia de que su suegro Labán también lo va a engañar varias veces, ¿sí? Entonces la pregunta es, si él quiso esa bendición para obtener los beneficios del poder de esa expresión, de ese acto mágico de protección que invocaba a la divinidad su padre Isaac cuando lo bendijo, ¿por qué tenía tanto miedo? ¿Por qué tenía que escaparse? Si él iba a gobernar, según indicaba la bendición, ¿por qué no se queda? Y la respuesta es que la bendición que él obtuvo es trucha, porque lo hizo por medio de engaños, por medio de argucias, por medio de astucia y con mentiras. Y entonces cuando finalmente uno podría decir se está colocando a prueba el poder de la bendición que él obtuvo, la bendición no funciona. Y a él no le queda más remedio que huir, porque si no su hermano lo mataba. Y en definitiva todo, y que los hijos de tu madre te van a servir, enseñoreate por sobre tus hermanos, todo eso no servía para nada, porque era mentira, porque era con engaños, era falso. El texto nos quiere decir que por más que se invoque el nombre de Dios, porque Isaac era ciego y no podía darse cuenta que su hijo lo estaba engañando, pero Dios no es ciego, y Dios sabe el corazón de cada uno cuando accede a algo, a un logro con honestidad o a partir de la argucia y de la mentira. Aprendemos aquí que cuando vas a disfrutar de un logro, para que lo puedas disfrutar tiene que ser honesto hasta el final, tiene que ser sólido y fuerte y tangible, porque si no, tarde o temprano la mentira se desmorona y lo que pensabas que era un logro, francamente no lo es. Aprendamos de las virtudes y de las miserias de nuestros patriarcas. La Torá nos los presenta para que aprendamos de ellos. Shabbat Shalom para todos.